Hola, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales con calculadora. El día de hoy vamos a aprender a calcular el volumen de un cono haciendo uso de medidores de presión diferencial para medir la altura del recipiente. En esta oportunidad podemos ver acá un tanque cónico. Tiene inclusive una parte cilíndrica, pero nos vamos a enfocar solo en la parte cónica del tanque para hacer la explicación. Aquí tenemos un cono y lo que representa cada uno de los elementos que forman parte del cálculo del volumen de un cono. Tenemos la altura total, que la llamamos h, la altura h sub i, que es variable, o sea que varía, y el radio, en esta altura el radio es variable, y tenemos el radio del recipiente cuando está totalmente lleno. Veamos algunos conceptos fundamentales. Tenemos acá el recipiente y algunas fórmulas que debemos conocer para hacer el cálculo del recipiente. La presión diferencial en un recipiente, ¿sí? El diferencial de presión es igual al peso específico del líquido multiplicado por la altura, es decir, esta fórmula que tenemos acá, el delta P es igual al peso específico del líquido multiplicado por H, y el peso específico del líquido es la densidad por la gravedad. Por lo tanto, el diferencial de presión es igual a la presión inferior menos la presión superior, que representa el peso específico del líquido multiplicado por la altura. Si despejamos H de esta fórmula, tenemos que la presión inferior menos la presión superior entre el peso específico del líquido representa la altura. Luego, para hacer el cálculo específicamente del volumen de un cono, tenemos que conocer la fórmula pi por radio al cuadrado por h entre 3, es la fórmula definitiva para hacer el cálculo del volumen de un cono. Anteriormente teníamos definido que la altura es la presión inferior menos la superior entre el peso específico del líquido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para cuando vayamos a sustituir h en este punto que está acá. Ahora bien, considerando que en la medida que la altura va moviéndose desde 0, ¿sí?, hasta la altura máxima, que en este caso es h, el radio irá variando. En ese caso, debemos conocer que si aplicamos propiedades trigonométricas, este ángulo alfa que está acá debe ser un ángulo conocido porque, bueno, al final es la dimensión del tanque y eso debe estar en su propio plano. Entonces, conociendo la fórmula trigonométrica, la función trigonométrica que dice que la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, decimos que el cateto opuesto es el radio, ese radio que será variable, o entre la altura, que puede ir variando en función del valor que tenga. Entonces, si vamos aplicando esta fórmula acá, cuando despejamos el radio, que al final es lo que va a ir variando, tenemos que la altura por la tangente de alfa representan el radio que se irá moviendo en este punto. Ese radio será variable. Entonces, una vez que entendemos eso, si sustituimos ese radio que acabamos de definir acá, tangente de alfa por h, tenemos que, al sustituir r en la fórmula de volumen, tenemos que pi por el radio, dijimos que el radio es tangente de alfa, por h, todo eso elevado al cuadrado por h, que es esta h que está acá entre 3, y al simplificar esa fórmula, tenemos entonces que pi por tangente de alfa al cuadrado por h al cuadrado por h, porque bueno, el cuadrado se distribuye entre las dos variables, y al final tenemos la fórmula final es pi por tangente de alfa al cuadrado por h al cubo entre 3. H al cubo, ¿por qué? Bueno, porque este es h al cuadrado por h. Aún nos está haciendo falta entonces sustituir el valor de h en función de la presión. Para eso, recordamos que h es presión inferior menos presión superior entre el peso específico del líquido, y cuando sustituimos esto acá tenemos ya la fórmula definitiva, que es pi por tangente de alfa al cuadrado por el diferencial de presión entre el peso específico del líquido, que representa la altura elevado al cubo, todo eso entre 3. Ahora bien, hagamos algunas consideraciones tomando en cuenta los datos que tenemos conocidos. Este es el cono y tenemos un transmisor de presión inferior y un transmisor de presión superior. Vamos a trabajar en función de la altura desde 0 hasta 100%, pasando por 25, 50, 75 y 100% de la altura. Es decir, para el primer caso es con la altura 0, es decir, 0%. En el primer caso, cuando nosotros hacemos uso
de esta fórmula y llevamos la altura a 0, entonces este 0 al cubo es 0 y todo representa aquí 0. Por lo tanto, el volumen, cuando la altura es 0, el volumen es 0. Cuando la altura representa, es el 25%, es decir, el 25% de la definición de altura que tenemos, que en este caso va a ser 10, el 25% de 10 es 2,5. Entonces, si sustituimos ese 2,5 acá, tenemos que 2,5 al cubo, ¿sí?, por la tangente de 11,30, que es el ángulo que tenemos, 11,30, tangente, cerramos el paréntesis, eso lo multiplicamos, ok, vamos a revisarlo nuevamente, 2,5 al cubo por, abro paréntesis, la tangente de 11,30, eso elevado al cuadrado, y eso lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 3. Eso nos da 0,65. 0,65 metros cúbicos sería el volumen si utilizamos una altura de 2,5 metros. Esto es, fíjense acá que estamos haciendo el cálculo de forma directa para tener los valores conocidos. Si utilizamos una altura al 50%, que serían 5 metros, esto sería 5 al cubo por, abro paréntesis, la tangente de 11,30 al cuadrado, cierro paréntesis acá, y esto lo multiplico por pi y lo divido entre 3 y nos da 5,226, bueno, 5,23 metros cúbicos. Ok, vamos con 7,5, sería 7,5 al cubo por, abro paréntesis, la tangente de 11,30, eso elevado al cuadrado, por pi entre 3, y eso nos da 17,63, dice acá. Yo lo tengo aquí como 17,67. Seguramente es que estoy redondeando la tangente de alfa. 17,63. Vamos a hacer una 11,30 tangente. Sí, yo estoy redondeando la tangente de alfa en 0,2. Eso es seguramente lo que está pasando. Si lo hacemos con 0,2, sería 7,5 al cubo por 0,2 elevado al cuadrado por pi entre 3, 17,5. Sí, eso es lo más probable que fue lo que hice en el cálculo. Y el último cálculo, entonces dijimos que sería 10 metros, la altura total de 10 metros, 10 al cubo, que es 1000 por, dijimos que esto era 0, la tangente de 0,2 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, por pi entre 3, y eso me da 41,88. Estos serían los valores. Fíjense que en este caso no hemos utilizado los transmisores de presión. Estos son los valores que declaramos para hacer el cálculo de la altura sin usar los transmisores de presión. Ahora luego los vamos a comparar. Vamos ahora a revisar algunas consideraciones que son importantes al momento de incluir los cálculos con los transmisores de presión diferencial. Estas son algunas equivalencias que debemos conocer, que ya están definidas, que representan cuántos representan metros, una cantidad determinada de metros de agua en unidades de presión. En el caso de 2,5 metros de agua, que sería el 25%, representa 24.515,95 newtons sobre metro cuadrado o pascales, también conocido como pascal.
El 50% son 5 metros de agua, que son 49.031.9 pascales o 49.031.9 newtons sobre metro cuadrado. El 75% son 73.547.85 pascales o lo que representa 73.547.85 newtons sobre metro cuadrado. Y el último, que serían 10 metros de agua, que sería la altura máxima, son 98.063.8 newtons sobre metro cuadrado o pascales. Entonces aquí hay algunos datos que debemos conocer para el desarrollo de nuestro ejercicio. El radio total de nuestro cono es 2 metros, es decir que el diámetro es 4 metros, la altura es 10 metros, el ángulo alfa es de 11.30 grados y bueno, los valores que tenemos acá son para agua, densidad 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y estamos considerando que este tanque está a la atmósfera, es decir que la presión superior es 0 pascales. Vamos a evaluar cada uno de los casos y luego vamos a ir comparándolos. Para el primer caso, con la altura H igual a 0, es decir, la presión inferior es 0 pascales, nosotros sabemos que la fórmula que vamos a utilizar ya incluye la presión inferior y la presión superior entre el peso específico del líquido. Entonces, cuando sustituimos esto acá, sabemos que la presión superior es 0 y sustituimos entonces pi por tangente del ángulo, todo eso elevado al cuadrado, por 0 menos 0, porque la inferior vale 0 para este caso y la superior también, entre el peso específico del líquido, que en la primera fórmula declaramos que el peso específico del líquido representa la densidad por la gravedad. Aquí no estoy colocando unidades porque todo está en el sistema MKS. Entonces, cuando restamos 0 menos 0, esto da 0 y toda esta ecuación al final va a dar 0. ¿Por qué? Bueno, porque 0 entre 9810 es 0, elevado al cubo es 0, por cualquier número multiplicado acá va a dar 0. Entonces, el primer caso coincide que el volumen es 0. Vamos a evaluar el caso 2 con la altura igual a 2.5 metros, es decir, que la presión inferior sea 24.515.95 pascales. Entonces, en este caso, sustituimos en nuestra fórmula pi por tangente de 11.30 grados por 24.515.95 menos 0. Esto en la parte inferior es 1000, que es la densidad, por 9.81, que es la gravedad. Cuando restamos, esto menos 0 se devuelve esto mismo que está acá. 24.515.95 entre 9.810, vamos a hacer este cálculo, 24.515.95 entre 9.810 es igual a 2.4999, es decir, redondeamos a 2.5 al cubo, que sería esta parte, y dijimos que la tangente de 11.30 es 0.2 o lo más cercano a 0.2. Cuando hacemos este cálculo, que bueno, ya lo hemos hecho, ya lo hicimos anteriormente, 2.5 al cubo multiplicado por 0.2 elevado al cuadrado por pi entre 3, eso nos da 0.65 metros cúbicos, que si lo comparamos con el resultado que nos dio aquí arriba en una de las láminas, si lo comparamos aquí arriba, vamos a llegar al mismo resultado, 0.65 metros cúbicos. Perfecto. Entonces seguimos acá, este es el caso 2. Vamos para el caso 3, con la altura igual a 5 metros, es decir, la presión inferior igual a 49.031.9 pascales. Sustituimos acá el mismo caso, pi por tangente de 11.30 grados elevado al cuadrado por 49.031.9 menos 0, porque la presión superior es 0, entre la densidad por la gravedad. Al sustituir acá, tenemos entonces, vamos a resolver esta parte, sería 49.031.9 entre 9.810, y eso es equivalente a 4.99, que lo estamos redondeando en 5. Igualmente, dijimos que la tangente de alfa es lo más cercano a 0.2, y este cálculo ya también lo hicimos. 5 elevado al cubo es igual a 125 por 0.2 elevado al cuadrado, esto multiplicado por pi y dividido entre 3 nos da 5.23. 5.23 metros cúbicos, que si lo comparamos con el cálculo que teníamos aquí arriba en esta diapositiva que tenemos acá, 5.23 metros cúbicos. Y bueno, nos está quedando el caso de
Caso 4, altura igual a 7.5 metros, es decir, una presión inferior de 73.547.85 pascales. Sustituimos nuevamente acá, tenemos la misma fórmula, tangente de alfa, que es 11.30 elevado al cuadrado, y hacemos la resta, 73.547.85 menos 0, entre la densidad por la gravedad, y cuando hacemos este cálculo, 73.547.85 entre 9.810 es igual a 7.49, que redondeado es 7.5. Y bueno, ya este cálculo lo hemos hecho, el mismo cálculo que hicimos allá arriba, 7.5 elevado al cubo por 0.2, que es la tangente de 11.30 elevado al cuadrado, por pi entre 3, 17.67 metros cúbicos, que si lo comparamos con el resultado que teníamos aquí arriba, nos da que para 7.5 metros el volumen es 17.67. Y el último caso, para ir cerrando, es con la altura máxima 10 metros, es decir, la presión inferior 98.063.8 newton sobre metros cuadrados, es decir, pascales. Sustituimos acá y tenemos, bueno, la fórmula es tangente de 11.30 por 98.063.8 menos 0, porque la presión inferior es 0, superior es 0. Nos queda esto que está acá, entonces sería 98.063,8 entre 9.810, 9.99, que lo estamos redondeando a 10. Y bueno, este cálculo ya está. 10 al cubo por 0.2 elevado al cuadrado. Eso lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 3 y tenemos el cálculo definitivo 41.88, que cuando lo comparamos aquí arriba nos da exactamente el mismo valor. Otra manera de hacer el cálculo también es considerar la fórmula fundamental ya de lo que representa el volumen de un cono, que es esto, pi por radio al cuadrado por h entre 3. Si nosotros hacemos este cálculo, que es el cálculo para el volumen total, ¿sí? Dijimos que el volumen total nos está dando 41.88, imaginemos ahora entonces hacer el cálculo con esos valores, pero ya sabiendo que el radio máximo, ya no usando las tangentes, sino conociendo los datos de la figura conocida. Decimos que el radio es 2, entonces esto sería 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado 4 por la altura, que sería 10 metros, por pi entre 3, y nos da 41.88, que es justamente lo que nos da con haciendo uso de la tangente, que lo tenemos por acá, y también haciendo uso de las presiones. En cualquiera de los casos, el resultado siempre es el mismo. Con esto podemos concluir que la fórmula que tenemos definida acá, donde involucra los transmisores de presión inferior y superior para el cálculo de un recipiente a nivel industrial, es totalmente válida, ya que cuando comparamos los resultados con los resultados teóricos de la fórmula conocida para el volumen de un cono, dan exactamente los mismos resultados, y por tanto esta es la fórmula que se debe colocar en el sistema de adquisición de datos al momento de hacer el cálculo correspondiente a nivel industrial. Con esto damos por culminado el video.